Perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Y entonces el día de hoy vamos a ver este tema de momento angular, que es el análogo, empezando por ahí, del momentum lineal. Y pues esto, digamos, completa nuestras analogías que habíamos hecho anteriormente. Ya tenemos analogías de posición, que es el ángulo, de velocidad, que es la velocidad angular, la aceleración angular. Tenemos también un trabajo angular, que es integrando el torque con cambios de ángulo. Tenemos la conservación de la energía, en donde incluimos simplemente la energía cinética rotacional, donde tenemos que tener en cuenta el momento de inercia como el análogo de la masa. Y vimos el torque como análogo de la fuerza, pero tiene, pues, es un producto cruz, entonces es importante decir desde dónde se está midiendo el torque. Se lo vamos a aplicar muchísimo la próxima semana cuando veamos equilibrio, porque uno puede hacer el truco de calcular el torque en diferentes sitios, en diferentes orígenes, y si algo está quieto, pues todos esos torques tienen que dar cero. Entonces es una forma de generar un montón de ecuaciones lineales fáciles para resolver sin complicarse la vida. Y entonces ahora vamos a ver momento angular, que como nos sirvió a nosotros el momentum lineal, nos va a permitir entender fenómenos en donde haya colisiones, por ejemplo, pero en donde las cosas roten. Anteriormente en nuestras colisiones no teníamos en cuenta las rotaciones y ahora sí lo vamos a poder hacer. Y con eso prácticamente estamos terminando pues nuestro curso de física mecánica en sus dos aspectos, traslacionales y rotacionales básicos. Entonces, ¿el momento angular qué es? Básicamente el momento angular, así como el torque se había definido en términos de la fuerza, nosotros hemos dicho que el torque era igual a R cruz F. El momentum angular lo vamos a definir de esta manera como ustedes ven acá. Lo vamos a llamar L al momentum angular y va a ser R cruz P. P es el momentum lineal, M por V. Entonces, si yo reemplazo eso, pues simplemente va a tener que el momento angular es igual a M por R cruz B. Esa forma específica del momentum pues se ve como rara, R cruz P, de dónde salió, pero pues se puede demostrar que así es si uno busca que el torque sea la derivada de algo. O sea, uno puede escribir esto como la derivada del momento angular respecto al tiempo. Esa es la idea. Así, de la misma manera que hemos dicho que la fuerza era la derivada del momentum respecto al tiempo, pues vamos a tener que el torque es la derivada del momento en angular respecto al tiempo. Yo inmediatamente quiero darles a ustedes un tip. Esto que tenemos acá lo aplicamos cuando las partículas son puntuales. Es lo más fácil cuando las partículas son puntuales. Entonces tenemos simplemente una partícula que se está moviendo respecto a un sistema de coordenadas, digamos tiene una velocidad hacia allá, tenemos una posición vectorial de la partícula r respecto a nuestro sistema de coordenadas. Entonces, esta forma de escribir el momento en angular, porque hay dos formas de hacerlo, esta forma de hacerlo es la que debemos usar. Es la más sencilla y la usamos para partículas puntuales. Entonces ya anótenlo de una vez y pónganle ahí que esto va a ser para partículas puntuales. Y pues como es un producto cruz, entonces pues se obtienen las propiedades del producto cruz. El momento en angular va a ser perpendicular a la posición, el momento en angular va a ser perpendicular al momentum traslacional, y entonces aplican la regla de la mano derecha. Eh, digamos que esta es una de las maneras en las que ustedes pueden hacerlo. Normalmente ustedes, si quieren calcular A cruz B, dos vectores, entonces ponen un dedo en la dirección, el dedo de la mano derecha, el dedo índice en la dirección del primer vector. Del primero tiene que ser obligatorio porque es que el producto cruz cambia de signo si uno invierte los factores. Entonces ponen el dedo índice en la dirección del primer vector, el dedo corazón más o menos a 90 grados del dedo índice, ¿sí? Más o menos a 90 grados. Lo ponen para el segundo vector y entonces el pulgar les va a decir hacia dónde apunta cruz B. Y eso mismo pues aplica acá. Esto sería el vector A, esto sería el vector B y pues este es el resultado. Ustedes cuando vieron álgebra lineal y vieron el producto cruz, ¿cómo vieron el producto cruz? ¿Lo vieron, digamos, para la mano, para sacar la dirección con los dedos, con la palma y los dedos? ¿Cómo lo vieron? Yo espero que responda alguien. Imposible que nadie pueda responder una pregunta de álgebra lineal de cómo lo vieron. Así, profe, igual con la mano. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, digamos que eso es lo que uno tiene y bueno, ustedes lo pueden hacer así, creo que lo más fácil. Lo que pasa es que no siempre los ángulos son fáciles de organizar, pero eso es muy sencillo. Y ya, entonces, cuando uno tiene, de nuevo, aquí ya está en una versión tridimensional, tiene una partícula que se está moviendo en cierta dirección. Recuerden también una forma en que nosotros habíamos reescrito el momento angular. Si yo le saco
La norma, este momento angular va a ser R por P, por el seno del ángulo entre R y P, ¿sí? Que esto también, igual que con el torque, lo podemos poner como R perpendicular por P, o también como R por P perpendicular. O sea, siempre estamos sacando como la componente perpendicular entre ellos. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos el vector R, la partícula se está moviendo, está aquí en este punto, tiene un P que va en esta dirección, que ustedes ven ahí. Entonces, cuando uno hace el producto cruz, realmente está sacando esta componente perpendicular. Entonces, aquí estamos utilizando para el momento angular R por P perpendicular, estamos utilizando de esta forma. Pero a veces uno también lo puede escribir al revés. P por R perpendicular, que es la otra forma, pero es que eso depende de la aplicación. Ya lo veremos en algunos ejercicios para que ustedes vean la diferencia. Pero eso es lo importante. Si ustedes tienen claro y que se supone de álgebra lineal su concepto de momento de producto cruz, entonces pues ya digamos esto es repetición de lo mismo con diferentes nombres. ¿Para qué se utiliza, digamos, dónde pueden ver ustedes el momento angular? Yo les voy a mostrar más adelante algunos videos, no los voy a mostrar inmediatamente pues porque vamos a quedar perdidos, pero por ejemplo en patinaje aplica cuando las personas están rotando, ustedes han visto que a veces los patinadores estiran los pies y entonces rotan como más lento, pero cuando juntan sus pies y juntan sus brazos, rotan como mucho más rápido. Eso es momento angular. También se utiliza toda esta parte de rotaciones para saber la orientación de las cosas en el espacio, porque cómo sabemos hacia dónde es abajo y hacia dónde es arriba si estamos en una nave espacial y no podemos mirar hacia afuera ni tenemos gravedad. Entonces también sirve y se utiliza pues para los sistemas de guía en los aviones y pues hay diferentes aplicaciones extras que podemos ver. Entonces, para ver cómo calculamos nuestro momentum, tenemos este checkpoint y en este checkpoint entonces nos están diciendo lo siguiente. Yo les voy a hacer varios ejercicios de participación, ya que no quieren hablar, entonces vamos a trabajar y entonces voy a ayudarles con este y luego vamos a hacer otras cosas. Entonces dice, en la parte A de la figura tenemos las partículas 1 y 2 que se mueven alrededor del punto O en círculos con radio de 2 metros y de 4 metros. En la parte B tenemos las partículas 3, 4 que se mueven a lo largo de líneas rectas y con distancias también de 2 o de 4 metros. Y también tenemos en la parte 5 una partícula que se está moviendo alejándose, ¿sí? A lo largo de ese punto. Entonces nos dicen, organiza las partículas de acuerdo a la magnitud de su momento angular alrededor del punto O, comenzando por el más grande. Y la B dice cuáles partículas tienen momento angular negativo alrededor del punto O. Entonces lo que nos están pidiendo es, primero en la parte A, de acuerdo a la magnitud del momento angular. Recuerden que el momento angular es R cruz P y cuando calculamos la magnitud, lo podemos escribir como R por P por seno de teta, esta es la típica, pero más fácil es verlo como L por R por P perpendicular a R o R perpendicular a P. Y eso es lo que vamos a utilizar acá. Entonces yo voy a hacer aquí una tablita más pequeñita, aquí a este lado, y en esta tablita lo que voy a hacer es incluir lo siguiente. Vamos a poner la situación, que sería como la partícula 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner, entonces lo que nos interesa es esta parte, perdón, vamos a poner acá una columna para el R o el P perpendicular y luego la magnitud. Entonces, yo por lo menos lo que les aconsejaría en este caso es que como nos están dando las direcciones de las velocidades, ustedes ya tienen la dirección de P. Entonces lo que uno puede hacer es buscar cuál es el R perpendicular, o sea, hacer esto, ¿sí? ¿Pero por qué razón? Porque ya nos están dando a nosotros las P's, las direcciones del momentum, porque esas son las velocidades. Entonces esas son las mismas direcciones del momentum, ya que la masa es positiva. Entonces lo que yo haría sería eso, calcular el R perpendicular por P. Entonces aquí lo que va a poner es R perpendicular, aquí lo que va a poner P, y aquí L va a ser R perpendicular por P. Cuando yo digo el perpendicular, ahí ya está metido el seno del ángulo. Entonces en el caso de la partícula 1, esta partícula 1, pues el R iría desde el punto del origen hasta el punto donde está mi partícula. Y observen que ya es perpendicular. Entonces ese valor es de 4 metros, entonces yo simplemente aquí pondría un número 4. Y listo, se acabó. Para la partícula 2,
este es mi R, es un vector que va desde el punto de rotación o de referencia al punto donde está mi partícula, y ya es perpendicular a mi vector de velocidad, o sea, mi vector de momento. Entonces, en este caso, pues va a ser un valor de 2 y listo. No tengo que hacerle nada más. Pero aquí viene la pregunta. Les voy a pedir ayuda a ustedes. En el caso de la partícula 5, por ejemplo, mi R hace esto, ¿sí? Mi R va hasta ahí. ¿Hay alguna componente perpendicular entre ese R y esa velocidad o ese momentum? No, ¿cierto? Entonces, para la partícula 5, este R perpendicular vale 0. Listo. Pregunta, para la partícula 3, ¿qué valor tendrá el R perpendicular? Entonces, ustedes no saben en qué punto está la partícula 3 exactamente, pero ustedes, digamos que el primer indicio sería, lo curvé mucho, el primer indicio será como tratar de hacer esta R que tenemos acá, esta sería la R, pero este es mi R total. Pero ustedes no saben dónde está, entonces uno podría empezarse a complicar la vida, entonces uno dice, no, pues voy a calcular este ángulo, pero es que ese ángulo está cambiando, cuando la partícula se mueva acá, mi R va a cambiar, ¿sí o no? Y entonces voy a tener problemas, pero es porque yo me estoy concentrando en R, y aquí es donde viene la facilidad o la ventaja de pensar en estas dos formas. Si yo pienso en el R perpendicular, mi R perpendicular en este caso es exactamente este. Y no importa si yo estoy lejos o estoy cerca para la partícula 3, mi R perpendicular siempre vale igual, porque el que está cambiando es el R que es paralelo, este que va así en esta dirección. Pero el R perpendicular es el mismo. Y aquí entonces se vuelve mucho más fácil. ¿Cuánto le pondrían ustedes al R perpendicular para la... Profe, ¿no necesitamos ángulo? No necesitas ángulo precisamente, y eso por eso es que, digamos, esto casi nunca lo muestran así de forma explícita, pero no lo necesitas, porque es que cuando tú, mira que, o sea, cuando tú tienes esta expresión de acá, este ángulo es el que te está sacando la perpendicular. Entonces, por esa razón, cuando yo lo escribo de esta manera, aquí ya metiste el seno del ángulo en el P perpendicular, o acá ya metiste el seno del ángulo en el R perpendicular, entonces no importa el ángulo, o sea, porque es que el concepto es que con este seno tú estás sacando el perpendicular. Entonces, si tú sacas el perpendicular, ya hiciste R por el seno del ángulo, ¿listo? Ese es el punto. Mira, por ejemplo, que en este caso, cuando yo estoy en la primera posición, R por el seno del ángulo, pues R es grande, el ángulo es grande, y entonces me da esa distancia perpendicular que yo pinté de azul. Y en el segundo caso, acá, el ángulo es más chiquito, el R es más chiquito, y me da la misma componente perpendicular. Entonces, cuando tú lo ves de alguna de estas dos maneras, el ángulo ya está metido, no es que no lo necesites, es que ya está metido entre esas componentes perpendiculares y ya no importa. Entonces sería súper fácil si yo lo veo así. ¿Cuánto deberíamos poner entonces? Si esta distancia nos dijeron que era 4. Lo mismo, ¿no? 4. Exactamente, y se vuelve mucho más sencillo, ¿sí? Porque es que al final lo que importa, mira que el R perpendicular es como la distancia más cercana posible que yo podría tener, ¿sí? Eso es como la idea. Entonces no importa si estoy por acá, si estoy por acá, ¿sí? No importa. Lo que importa es cuál es el R perpendicular a esa velocidad. Y le hago mucho énfasis a esto porque miren cómo le simplifica un resto el problema. Usted no tiene ni idea del ángulo. Entonces, pero pues, porque no se necesita. Al final, ese ángulo lo sacamos con ese R perpendicular. Y para la partícula 4, ¿cuál será el R perpendicular? Entonces uno podría decir, bueno, este es mi vector R. A ver, lo hago bien. Este es mi vector R, ¿cierto? Completo. Pero yo necesito el R perpendicular. ¿Cuál es mi R perpendicular para la partícula 4? Pues esta componente. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le pondrían ustedes? 2. 2. Exactamente. Y listo. No tuvimos que sacar el seno en ningún ángulo ni nada de esas cosas, porque estamos entendiendo que el papel de ese seno es sacar la componente perpendicular y se vuelve fácil. Pero si yo no entiendo geométricamente estas cosas, estas formulaciones, pues no es que esté mal, pero me va a complicar la vida mucho más. Y listo. Entonces ahora, a ver, si nos dan la masa. Todas tienen la misma masa, aquí dice. Entonces, y la misma rapidez. Entonces digamos que
como aquí estamos utilizando la forma R perpendicular por P, que es lo mismo que R perpendicular por MB, pues todas van a tener, P va a ser el mismo para todas, MB, todas tienen la misma rapidez, MB, MB, MB y MB. Y finalmente, entonces aquí vamos a tener la multiplicación, 4MB, 2MB, 4MB, 2MB y 0. Y con esto pues ya podemos organizar nuestras situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, la Profe, partícula 1, ¿sí? Dime. ¿qué significa P? O sea, sabemos que listo es la masa por la velocidad, ¿no? Ujú, exacto. Y que P, o sea, ¿a qué se le da el nombre de P? Espera a ver si te entiendo. Esto no es la velocidad, sino la rapidez. ¿Listo? La norma de la velocidad. Ah, ok, sí. Es el momentum. P es el vector de momentum, que es traslacional, el m por b que teníamos desde antes. Pero como aquí estamos hablando de la magnitud, entonces pues simplemente le quitas la flecha, o sea, es la masa por la velocidad. Ese P es el momentum que teníamos de antes de las colisiones. ¿Te acuerdas? El que se conserva cuando uno hace colisiones elásticas y todas esas cosas. Sí, 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 señor. ¿Era esa tu pregunta? Sí, ya, era eso. Gracias, profe. Listo, Felipe. Gracias. Entonces aquí si yo organizo esta cosa me va a dar 1 igual a 3, coma 2 igual a 4, van organizados de mayor a menor, coma el 5. Entonces miren cómo fue fácil aplicar esto, teniendo en cuenta simplemente ese concepto de que es o R por P perpendicular o R perpendicular por P. Cualquiera de los dos da igual. Y uno escoge cuál es el más fácil. Y como son partículas puntuales, esta es la manera de calcularlo más sencilla posible. Punto. Preguntas sobre esto. Los puntos que sean de momento angular con partículas fijas o pues partículas puntuales. Siempre se tienen que hacer de esa manera. Es la mejor manera, no siempre se tiene que hacer así, pero es la manera que es más sencilla de calcular. Dado el caso que nos den tipo datos y nos puedan encontrar el momento angular tipo de 3. Ahí simplemente tenemos que reemplazar aquellos datos que nos dan. Sí, básicamente, si te piden solo la magnitud, lo hacemos así como está acá, porque yo aquí calculé fue la magnitud. Si te piden el vector de momento angular, pues tendrías que hacer el producto cruz para tener todas las componentes. Ya, listo, listo. Gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta de este problema? Entonces ahora ustedes, por favor, piensen la parte B. Dice, ¿cuáles partículas tienen momento angular negativo respecto al punto O? O sea, básicamente tienen que mirar este signo de este producto cruz. Piensen un momento, por favor. Vamos a poner aquí el signo. Piensen un momento que básicamente hagan el producto cruz, R cruz P, y para ver si le vamos a tomar como positivo saliendo de la hoja, que implica en dirección contraria a las manecillas del reloj, y negativo entrando a la hoja. Les voy a dar ahí un minutico para que lo... ¿Qué signo tendría el de la partícula? Entonces ustedes hacen así. R, ponen el dedo índice en esa dirección, el dedo corazón en la dirección de la velocidad o del momentum traslacional, el P, y el pulgar a mí me quedó saliendo. ¿A ustedes también les quedó saliendo el pulgar? Profe, podrías hacer como la flecha de P. Es que. Este es P, Ah, no, ya, sí, sí, saliendo. saliendo, ¿sí o no? Entonces aquí sería el dedo índice, aquí el dedo corazón, y entonces el pulgar les tiene que quedar saliendo. ¿Estamos de acuerdo, sí? Saliendo positivo el 1. El 2, ¿qué signo tendrá? Entrando. Está entrando, entonces es negativo. Ese es fácil, porque es que uno dice ahí, están girando, entonces tienen que tener momento angular. Lo curioso es que las otras partículas que se están moviendo en línea recta también tienen momento angular, la 3 y la 4. ¿Y por qué tiene momento angular? Porque eso también es un giro. Lo que pasa es que es un giro de radio que cambia. Una línea recta se puede ver como un círculo de radio que cambia respecto a un punto fijo. El del 3, ¿qué significa? A ver, Santiago, Javier, Entrando. ahí me va entrando. Sí, César, a ti también. Pues yo digo que es negativo. Negativo, ujú, va entrando, muy bien. Negativo. El 4
¿qué signo les da? Positivo. Positivo. Y pues el 0 no tiene signo, ¿cierto? Entonces ese sí, ese queda anulado, pues no le ponemos ningún signo. Eso es todo. Entonces así es que lo podemos calcular. Entonces, digamos que el objetivo de esta primera parte era hacerles énfasis en que para partículas puntuales lo calculamos como R cruz P. Si nos piden la magnitud, pues es R por P por el seno del ángulo entre los dos, pero es más fácil muchas veces concentrarnos en R por P perpendicular o R perpendicular por P. Cualquiera de esas dos. Es mucho más sencillo en la mayoría de las ocasiones, cuando son partículas puntuales. Ese era el objetivo de esta parte. Ahora, resulta que, como ya les dije, este es el análogo del momentum translacional, entonces uno puede demostrar que el torque neto es igual a la derivada del momentum angular respecto al tiempo. Esto implica una ley de conservación. Si ustedes recuerdan que cuando nosotros decíamos que la fuerza neta era igual a dP dt, si no había fuerza externa, esto implicaba que dP dt neta, ¿no? Era igual a 0 y por lo tanto esto implicaba que P era constante, que se conservaba el momentum. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener que si el torque neto es nulo, si no hay torque de cosas externas a nuestro sistema, entonces L es constante en el tiempo y podemos aplicar conservación del momento angular. La otra cosa es que cuando ya hablamos de sistemas extendidos, no partículas puntuales como hicimos ahorita, sino que estamos hablando ya de cosas extendidas, ¿sí? Que tienen ya un tamaño. Está muy grande, me queda difícil pintarlo bien. Y sí, que ya son cosas extendidas, o un cubo, o lo que sea, cuerpos reales. En esos casos, no es tan sencillo aplicar esta relación. No es tan sencillo aplicar esta relación, es escribir así el momentum. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un cuerpo extendido, si esto es una cosa así grande, pues, como cuál P están cogiendo, ¿sí? ¿Cuál R? ¿Cuál sería el R? De todos estos puntos posibles, ¿cuál sería el R que ustedes pueden utilizar? Entonces, realmente hay uno queda un poco más perdido en ese caso, no sabemos cuáles serían los puntos a escoger, y hacemos lo mismo de siempre, uno empieza a calcular cuál será el momentum total, sumándole esos pequeños momentum, y aparece de forma natural cuando tenemos un solo eje, y bueno, cosas así, aparece de forma natural esta nueva definición para cuerpos extendidos. Cuando yo tengo un cuerpo extendido es mucho más sencillo calcular el momento angular total de mi cuerpo como el momento de inercia por la velocidad angular. Esto todo tiene que ver también porque la velocidad angular se puede calcular en términos de estos productos cruz, pero yo no me quiero meter con todo ese rollo de productos cruz y unas identidades que no son difíciles, pero tal vez ustedes no han visto. Entonces simplemente tenemos ahora dos maneras y ya. O sea, las dos maneras no están buscando complicar, las dos maneras están buscando simplificar. Esta de la izquierda la usamos para partículas puntuales con todo lo que hemos visto del R perpendicular a P o el P perpendicular a R, ¿sí? Así fácil. Y el de la derecha lo hacemos para cuerpos extendidos, cuerpos reales, digamos, cuerpos de una persona, un cilindro, ese tipo de cosas. Ahí donde es, porque es que en una cosa extendida, ¿cuál R ponen ustedes? Por ejemplo, ¿sí? Entonces es más difícil. Entonces simplemente, teniendo en cuenta que hay estas dos maneras de calcular el momento angular, el vector de momento angular, ustedes pues escogen cuál es la más apropiada. Y si yo tengo un problema en donde haya, por ejemplo, partículas que chocan con cuerpos extendidos, pues para la partícula utilizo el de la izquierda y para el cuerpo extendido el de la derecha. Y me da bien. Entonces, por favor, anótenlo, ténganlo en cuenta porque esto es como digamos, la forma de simplificarse la vida y estar ustedes mucho más tranquilos. ¿Listo? Entonces, obviamente, como todo esto es necesario verlo aplicado, pues aquí hay un problemita. A ver, son partículas puntuales. P1 y P2 son los momentum de cada una de esas partículas que son puntos. Entonces ustedes le están diciendo, la figura le muestra una vista desde arriba de dos partículas que se mueven con momentum constante a lo largo de trayectorias horizontales. La partícula 1 tiene momentum con magnitud 5 kilogramos metros por segundo y su vector de posición pasará
a 2 metros desde el punto O. Cuando ustedes les dicen eso, que la parte más cercana es de 2 metros, les están dando esta componente, la perpendicular. Miren que la perpendicular siempre es la más cercana, cuando ya pasa el punto O. Ahora le dicen que la partícula 2, con momentum de magnitud igual a 2 kilogramos sobre segundo, tiene tal posición y pasará a 4 metros del punto O. O sea, su distancia más cercana a esta, la perpendicular, es de 4 metros. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la magnitud y la dirección, digamos que positiva o negativa, del momento angular total alrededor del punto O? Entonces ustedes podrían querer usar la de acá, y por omega. El i es fácil, digamos, pero el omega es más difícil de calcular. Entonces, realmente lo que deberían usar sería la versión que tenemos para partículas puntuales, pero vamos a hacer un cambio. Vamos a poner aquí que esto es 8 kilogramos metros sobre segundo, y este va a ser 1 kilogramo metro sobre segundo. ¿Listo? Entonces, con estos datos que está ahí escribiendo, ponerlo así, con estos datos, ustedes van a hacer el ejercicio y van a responder pues una encuesta rápidamente. Entonces, ojo, esto cambia, esto ya no es 2, va a ser 1.0. ¿Listo? No va a ser 2. Y el de arriba va a ser 8.0. ¿Y listo? Entonces, manos a la obra, tómenle una foto si quieren y vamos a empezar a hacer ese ejercicio ya mismo. Yo voy a empezar a hacer la encuesta y cuando la termine les aviso para que ustedes la respondan ahí. Entonces empieza con... Listo, acabo de compartirles el enlace para que por favor respondan. Aprovecho también para, mientras abren eso, para que por favor tengan en cuenta que el profesor Jorge Luis hizo como un simulacro de parcial final que ya les compartió a todos ustedes que están en Virtual Savannah en el curso general de mecánica. Muy recomendado que lo hagan y hagan todos los intentos. Supongo que salen algunas preguntas cambiadas de vez en cuando, entonces es un muy buen recurso para estudiar y para ver qué tan rápido están haciendo ustedes los problemas. ¿Sí? Entonces, bueno, para que lo aprovechen. Listo, chicos, contando desde ya 1 minuto y cierro la encuesta. Profe, perdón, una pregunta. Dale. Ahí nos dicen, ¿cuál es la magnitud y la dirección del momentum neto de las Yo dos les puse, partículas? yo les puse las respuestas con signos, entonces ustedes le ponen si el signo es positivo es porque va saliendo, si el signo es negativo es porque está entrando. Entonces yo les puse ahí los valores con signos. Ok, ok. Entonces Gracias, profe. si vale 7, si es saliendo, entonces es más 7. Si es entrando, sería menos 7. Y ahí están las opciones. Ok, perfecto. Gracias, profe. Listo. 45 segundos. Perdón, profe, te escucho un poco entrecortado. Si es más, ¿está saliendo? Sí, si es más, es saliendo. ¿Sí me escuchaste? Sí, señor, gracias. 10 segundos. Listo. 3, 2, 1. Listo. Muy bien. Listo, descargado. La inmensa mayoría lo tuvo bien. Felicitaciones. Sin embargo, todavía hay algunos, pero pues 4, 6, 7 personas de 21, o sea, un tercio. 2 tercios lo tuvieron bien y 7 lo tuvieron mal. Y vamos entonces a calcularlo para ver cómo se hacía. Pero entonces digamos que aquí ya estamos diciendo que lo que salga es positivo y lo que entra es negativo. Entonces el momento angular total de este sistema, pero en magnitud, bueno, en la dirección vertical va a ser, observen que el de P1 es con este R perpendicular hacia acá y pues el P va hacia la izquierda. Si yo hago el producto cruz, este me va a quedar positivo, me va a quedar saliendo. Pongo mi dedo índice en la dirección del R, mi dedo pulgar, central, perdón, en la dirección de P, y el dedo pulgar me quedó saliendo. Entonces este es positivo. Hiciera simplemente R perpendicular, que dijimos que era, que ahí dice que es 2, por el momentum que dijimos que era 8. 2 por 8. Entonces esto me da 16, pero me falta sumarle el de la otra partícula, ¿sí? Los que seleccionaron 16 probablemente les faltó sumar, bueno, añadirle el vector de la otra partícula. Pero resulta que el de R2 cruz P2 me va a dar negativo. Pongan ustedes el dedo índice en la dirección
de R2, pongan el dedo pulgar y la única forma de que les quede eso bien y que no tengan torcida la mano y que esté haciéndolo con la mano derecha es que el dedo pulgar quede entrando. Entonces este va a ser negativo. Entonces esta componente es negativa y esto me haría R2, que es 4.0 por P2, que es 1 kilogramos metros por segundo. Entonces esto nos da 16 menos 4 y por lo tanto nos queda más 12. O sea que el momento angular de este sistema, que sería kilogramo en unidades de kilogramo metro cuadrado sobre segundo, unidades que no tienen nombre, ese momento angular da saliendo para ese sistema completo. Y pues ahí entonces ustedes pueden ver cuál fue el error que cometieron, por si acaso. Listo. Entonces vamos a seguir. Son valores un poquito diferentes a lo que tenemos abajo, aunque ahí explicaban un poquito cómo hacerlo y también decían que era la suma de los momentos totales, pero con los valores que estaban ahí. Entonces, como estaba Profe, diciendo, señor, pues, o sea, yo lo tuve bien, pero no entiendo cómo hacerlo con la mano, como la representación. O sea, no entiendo cómo sacar los signos con la mano. sí, ahí ya la cosa es de cómo haces tu producto cruz. ¿A ti te queda claro el de R1 con P1? O sea, digamos que hay dos maneras de hacerlo fácil. Una manera es que tú pongas acá, como estás calculando con el R perpendicular, tú puedes poner aquí otra vez el vector de velocidad, del P1, ¿listo? Eso da igual. Si lo pones allá lejos o lo pones acá. Entonces, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Con los vectores originales o con los que yo estoy dibujando? O mejor con los originales para saberlo bien de una vez. Con los originales. Listo, entonces mira, hagamos este ejercicio, yo te voy a guiar y lo primero que tienes que hacer es levantar tu mano derecha, pero como no te estoy viendo, yo estoy suponiendo que estás levantando la que es, ¿listo? La mano derecha. Entonces, con tu mano derecha vas a poner el dedo índice en la dirección del vector azul de R1. Sí, profe. Listo. El dedo corazón, entonces ahora tiene que ir más o menos en la dirección que va P1. Lo que pasa es que obviamente si yo tengo el dedo índice hacia allá, poner el dedo corazón hacia acá me queda complicado. Pero yo me puedo simplificar un poco, pues recordando que a mí lo que me interesa es que sean perpendiculares. O sea, realmente a mí lo que me interesa, por ejemplo, es esta componente de P1 perpendicular. Y esa es más fácil, ¿sí? Entonces, digamos que tu dedo, digamos, corazón, no tiene que estar exactamente así como está el dibujo. Puede estar un poquito torcido, pero lo importante es que esté en este hemisferio, eso es lo más importante. Esté apuntando hacia este hemisferio. Entonces, dedo índice en dirección del vector azul, ese no se puede cambiar. Dedo corazón lo estiras y te quedan más o menos en la dirección del P1. ¿Ya lo hiciste? Sí, profe. El pulgar te quedó hacia arriba o hacia abajo, saliendo de la página o entrando a la página. ¿Hacia arriba? Hacia arriba o saliendo de la página, ¿cierto? Si tú, digamos, lo pusieras ahí sobre el dibujo. Entonces, ese es positiva, esa fue la que dijimos, es positivo, porque pues en cierta forma este movimiento implica como un giro en esta dirección, que es la dirección contraria a las manecillas del reloj, y por lo tanto es positiva, ¿listo? Entonces, por eso yo dije que es positivo, ¿está bien? Sí, gracias, profe. No, pero espérate, porque era bien el otro, y el otro es el que a veces se les complica. Es que ustedes si van a bailar, eso mejor dicho, tuercen las manos y se mueven y la cintura y rompen y tales, pero acá no sé, no tienen elasticidad. Entonces vamos a ver el segundo, a ver cómo te va. Ya pusiste tu dedo en la dirección, estamos haciendo el segundo, el dedo índice en la dirección de la flecha azul de R2. Sí, Listo. Ahora yo hice esta línea simplemente para mostrarte que tu dedo corazón debe estar apuntando en este hemisferio. Cualquier dirección realmente no tiene que ser exacto, pero en la dirección de ese hemisferio. Pues para que esté en la dirección realmente del perpendicular que es este. Entonces, a ver, si yo tengo mi mano en la posición normal, mi dedo, a mí en este momento, pongo mi dedo índice en la dirección del azul, a mí en este momento el dedo corazón me queda como en esta dirección. ¿A ti te pasa lo mismo? sí, profe. Entonces está mal, pues porque está en la dirección contraria al vector. Entonces tengo que torcer mi mano manteniendo mi dedo índice en la dirección azul, tengo que poner mi dedo corazón en la otra dirección. Entonces, para mí, la única forma de hacerlo es que yo tengo que torcer mi mano de la forma natural como la tenía de la otra forma. ¿Ya lo pusiste así? Para que quede bien el dedo corazón, apuntando en esa dirección. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿hacia dónde te quedó el pulgar? Hacia abajo. Hacia abajo, que es la dirección negativa. Con eso, pudiste sacar
tus direcciones. Porque estas son componentes. ¿Queda Gracias. más claro? Con gusto. De Sí, nada. queda claro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acá? Profe, Ujú. cuando nos dicen momentum neto, ¿qué es lo que exactamente tenemos que hacer? Porque te dice fue otra cosa. Momentum neto es, tú tienes un sistema con partículas que se están moviendo. ¿Cuál es el momentum neto? Pues sumar los momentos de cada una de ellas. ¿Cuál es la masa neta? Sumar todas las masas. ¿Cuál es el momentum lineal neto? Sumar todos los momentos lineales. Eso es el momentum neto. Ya, perfecto. Ok. Gracias, profe. ¿Listo? Con gusto. Bueno, y entonces, como les estaba diciendo, se puede demostrar que el torque es igual a la derivada del momento angular respecto al tiempo. Eso se puede demostrar. ¿Listo? No me voy a meter en la matemática de eso, no es larga, pero pues no me voy a meter allá. Y como les había dicho, si el torque neto es nulo, si yo tengo que 0 es igual a derivada de algo respecto al tiempo, pues es que ese algo no cambia en el tiempo. Y eso quiere decir entonces que el momento angular se conserva. Entonces, de la misma manera que nosotros teníamos había un momentum eh, lineal que se conservaba cuando no había fuerzas externas, pues vamos a tener un momentum angular que se conserva cuando no hay torques externos. Y también aparece el impulso, ¿no? También tenemos un impulso angular, yo no sé cuál será el símbolo del impulso angular, pero pues el impulso angular va a ser el cambio de momento en angular y va a ser la integral de nuestro torque en función del tiempo. O sea, todas las analogías aparecen, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que si el impulso de mi torque es muy pequeño, si este impulso es muy pequeño, pues el cambio es básicamente cero y por lo tanto se conserva, eso es lo que estamos diciendo. Es más general hablar en términos de impulso y entonces la conservación se basa en que no hay impulso de torques externos, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, sin torque, un sistema sin torque externo total, el momento angular es constante, o sea, básicamente el momento angular inicial es igual al final, que es lo que hemos usado nosotros como conservación. Y esto es lo que sucede, empecemos con estos ejemplos acá. Ustedes han visto este ejemplo de la silla, ¿cierto? En donde una persona tiene los brazos estirados y cuando los cierra, la persona rota más rápido. ¿Por qué creen que pasa eso? Mejor dicho, ¿por qué esta velocidad angular final debería ser más grande que esta velocidad angular inicial? Entonces, primero que todo, en este caso, hay gravedad, pero la gravedad no está haciendo un torque neto, la gravedad va hacia abajo, ¿sí? Entonces, este MG no está haciendo un torque respecto al eje de rotación. Entonces, no hay fuerzas externas, estamos asumiendo que no hay fricción. Y como no hay fuerzas externas, aquí el torque no hay torque externo neto y por lo tanto se conserva el momento angular. ¿Ustedes cuál de las dos maneras para poder que podamos establecer la conservación del momento angular? ¿Cuál de las dos maneras de momento angular utilizarían? ¿R por P perpendicular? Bueno, que es lo mismo que esta. ¿Utilizarían esta para escribir este problema con esta persona? ¿O utilizarían esta forma? Y por omega. ¿Cuál de las dos? Y por omega, ¿Y por omega por qué? porque nos están presentando pues el omega, que al final es mayor que el inicial para poder encontrar. Ay, espérate. ¿Sí? Esa es una buena justificación. Nos está saliendo omega. La primera versión no tiene, la segunda versión sí la tiene. Perfecto. La segunda explicación es que esto es un cuerpo extendido, no es puntual. Entonces es más fácil hacerlo por I por omega, pero sí, muy bien. Entonces lo que yo voy a decir es que el momento angular inicial debe ser el mismo final porque no hay torques externos. Esto quiere decir que el momento de inercia, digamos 1, vamos a llamar esto 1 y 2 más bien. El momento angular inicial 1 por la velocidad angular 1 va a ser igual a I2 por omega 2. Y por lo tanto, la velocidad angular 2, la final, va a ser lo siguiente, la velocidad angular inicial por I1 sobre I2. Entonces, si el I fuera el mismo, pues las velocidades angulares serían iguales. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿En cuál de los dos casos el I es más grande? ¿En el primer caso, el de la izquierda, o en el segundo, el momento de inercia de la persona? Recordemos que el momento de inercia nos dice qué tan difícil es rotar algo y aumenta entre más alejadas estén las masas del eje de rotación. Entonces, ¿cuál momento de inercia es más grande? ¿En el primer caso o en el segundo? Espero que conteste. Sí, señor. En el primero porque está más amplio.
Sí, de acuerdo. En el primero, las masas están más alejadas, ¿cierto? Entonces lo que aquí tenemos es que I1 es mayor que I2. Cuando la persona cierra sus brazos y acerca las masas al centro de gravedad, al eje de rotación en este caso también, entonces el momento de inercia disminuye. Pero como la multiplicación debe ser constante, entonces, como esta multiplicación tiene que ser igual a esta, si este primer factor disminuye, pues entonces este tiene que aumentar para que se mantenga la multiplicación en el mismo valor. Si este factor disminuye en un tercio, pues este tiene que aumentar en 3 veces para que un tercio por 3 me dé 1. Entonces, por esa razón, como aquí yo hice que el momento de inercia disminuya, entonces la velocidad angular va a aumentar para que el momento angular sea el mismo. Y ese es el secreto. Y ustedes, este experimento lo haremos, digamos, la próxima semana y en una silla que tenemos en el laboratorio, pues es demostrativo, ¿no? Eso no se puede medir mucho que digamos. Pero esta es la razón, la conservación del momento angular. No hubiéramos podido entender este fenómeno si no supiéramos nada sobre el momento angular. Estaríamos completamente perdidos, ¿sí? De la misma manera pasa esto, cuando ustedes van a hacer un clavado y no se quieren planchar o están en una competición, esta persona al principio acá tiene un momento de inercia inicial, digamos que, ¿qué dirían ustedes si este es el eje de rotación, esta crucecita? ¿Ese momento de inercia es grande o pequeño comparado, por ejemplo, a cuando la persona está aquí? Vamos a ponerle aquí momento angular, momento de inercia 2. ¿Cuál es más grande, el momento de inercia inicial o ese 2? El inicial, ¿no? ¿El 2? El inicial es más grande porque como tiene los brazos estirados y las piernas alejadas también, entonces el momento de inercia es más grande en el caso 1. Entonces rota menos. Y por eso ellos cuando van a hacer esos clavados y tienen que rotar muchas veces, dar 2 vueltas, 3 vueltas, ustedes han visto cómo se juntan, cómo ellos tratan de pegarse las piernas contra la cara para que este momento de inercia 2 sea más pequeño que el inicial. Y este momento de inercia 2 más pequeño implica que el omega 2 va a ser más grande que la que tenemos al inicio. Entonces la persona salta, rota muy rápido cuando disminuye su momento de inercia y luego se vuelve a estirar, entonces su momento de inercia vuelve a ser, digamos, casi que el 1, entonces la velocidad angular vuelve a bajar y por eso es que puede entrar rotando mucho menos y casi vertical. Es toda una combinación, ¿no? Con mucha práctica controlando la velocidad angular a través de la extensión de mi cuerpo, porque con la extensión de mi cuerpo yo controlo mi momento de inercia. Y entonces eso es lo que pasa, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces eso también se aplica incluso en el salto largo, como ustedes pueden ver acá, la forma en la que Caterina Ibar, bueno, la venezolana ahora que es la que hizo la medalla de oro, ellos logran saltar mucho y llegar más lejos, es pues jugando con su centro de gravedad, pero también utilizando sus brazos de una manera que les permita como estirarse y rotar, digamos, y llegar a estirarse lo máximo posible. Otra pregunta que yo les hago es, ¿ustedes han notado que uno a veces cuando se va a caer uno tiende a abrir los brazos y ya incluso a darles como vueltas? ¿Alguien ha notado eso cuando se va a caer o caen así directo como sea? No, pues sí, pues como en la representación de la imagen. Ahí se pone a dar vueltas con los brazos. Uno como que tiende a girar los brazos. ¿Y por qué será eso? Bueno, ¿qué efecto tendrá? Primero, cuando ustedes estiran los brazos, que es un movimiento como primitivo que tenemos los bebés recién nacidos, cuando uno los suelta como muy rápido para acostarlos o algo así, tienden a abrir los brazos. Es algo que viene incluso de nuestra memoria de primate, de agarrarse de las ramas que están alrededor si me voy a caer. Pues eso, digamos, ya existe como por estabilidad. Eso aumenta nuestro momento de inercia y eso hace que giremos menos. Tenemos la oportunidad de desacelerar un poquito en ese mecanismo de caída para poder de pronto reaccionar mejor. Pero cuando uno mueve como los brazos, o sea, digamos que ustedes van a pasar como por un camino muy delgado, por un bordecito, se están parando por un bordecito. Yo no sé si han sentido eso, pero uno tiende a mover los brazos como en círculos. Es porque cuando ustedes lo mueven en círculos, eso les da un momento angular y resulta que eso les da estabilidad. Eso se sale un poquito de nuestro curso, no lo vamos a dar del todo, pero por esa misma razón es que cuando uno se monta en una bicicleta, uno puede andar en la bicicleta y sin caerse cuando la bicicleta ya está andando, pero uno no se puede quedar sentado en la bicicleta sin andar y sin tocar el suelo.
uno tiende a desbalancearse todo el tiempo, pero tan pronto empieza a andar, es mucho más estable. Ustedes han visto los helicópteros. ¿Se han visto que los helicópteros, perdón por este dibujo como tan infantil de un helicóptero, tenemos, digamos, las hélices acá, ¿listo? Pero ustedes han visto que los helicópteros también tienen aquí unas hélices, ¿sí han visto? Al menos en las películas. Eso, ¿y por qué será que tienen esta hélice? ¿Para qué servirá esta hélice? ¿Para qué tanta hélice? Pues lo que pasa es que cuando estas aspas giran, digamos, en esta dirección, pues si yo no tuviera nada más, mi helicóptero giraría en la otra dirección, entonces se ponen a dar vueltas uno para un lado, las otras para el otro, y pues será terrible andar en un helicóptero que está dando vueltas como una licuadora todo el tiempo, ¿sí? Esto empieza a girar y al girar genera un momento angular en esta dirección y entonces cuando yo tengo este momento angular, que es lo mismo que pasa en una rueda de bicicleta, cuando empiezan a girar así y así, pues vamos a generar un momento angular, digamos que estaría entrando a la página, en este caso estaría entrando a la página. Es mucho más difícil mover un cuerpo cuando ya tiene un momento angular, o sea, tengo que hacer un torque muy fuerte para que este momento angular rote y bueno, para el otro lado, como yo lo dibujé, rote. Yo necesito otro torque más, que es fuerte, que es grande, y por esa razón es mucho más estable el helicóptero cuando tiene esta hélice aquí atrás y gira. Y ustedes han visto, no sé si vieron alguna vez la caída del halcón negro, Black Hawk Down, ¿alguien vio? Yup. ¿Sí? Tuviste que los RPG los disparaban casi siempre era hacia acá. ¿Sí viste eso? Y de hecho cuando cayó el halcón negro fue porque le cayó un RPG ahí. Eso también lo hacen pues obviamente porque si cae el RPG acá pues mata a todo el mundo, entonces no quedan protagonistas, ¿no? Entonces lo disparan acá. Pero ¿sí viste lo que pasó cuando le pegaron ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, Juan Manuel, si te acuerdas. Cayó el RPG ahí en la parte de atrás. Pues cuando le pega el cohete en la parte trasera del helicóptero, el helicóptero empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Pues desde la parte gorda, por así decirlo, del helicóptero, empieza a dar Sí. las vueltas. O sea, pierde completa estabilidad y empieza a rotar, como dijimos. Entonces, si ves, eso, y eso es real, o sea, eso realmente pasa, y por eso los helicópteros tienen esta parte de estabilización, por eso cuando ustedes andan, tienen momento angular, los estabiliza, y por eso cuando nos vamos a caer, aprendimos a que si estamos caminando por una cuerda o algo así, tenemos que rotar para que tengamos mucha más estabilidad. Entonces, todo esto tiene que ver con el momento angular, con estabilidad, y hay otras aplicaciones incluso más grandes en patinaje. Voy a tratar de ver si este video, voy a pasárselos, pero voy a quitar el sonido para que no vaya a dañarnos el, ¿qué? El video. Entonces voy a ver si podemos hacer que esto nos funcione, porque el patinaje es otro ejemplo en donde cuando la patinadora está empezando a dar vueltas, pues ella tiene las piernas estiradas y gira muy poquito, muy despacio, pero cuando la patinadora o el patinador cierran sus brazos hacia sí mismos y cierran sus piernas o se las levantan las rusas que ponen así la pierna vertical arriba de todo eso, giran muchísimo más rápido. Vamos a ver si sí funciona. Una pregunta, ¿ustedes están escuchando ahí esto? Yup. ¿Sí lo escucharon? No. ¿No? Bueno, igual yo voy a quitar mi sonido completamente y voy a dejarles ahí el video. Eso es de OpenStax. Ellos tienen un libro gratis de física que está en inglés, creo. También de química, de cálculo, no sé qué. Ustedes pueden mirar. Esos son libros que son libres. eh, Pueden acceder a ellos sin ningún problema y tienen videos y complementos. Ahí se los compartí de todas maneras por si ustedes lo quieren ver. De todas maneras, ustedes alcanzaron a ver la parte en la que hablan del momento angular, o sea, si vieron cómo se acelera de forma increíble la patinadora, primero al principio tiene sus brazos estirados, su pierna estirada, entonces rota lento, pero luego a medida que ella va acercando sus brazos hacia sí misma y sus piernas hacia sí misma, empieza a rotar muchísimo más rápido de una manera que es impresionante, y todo es por conservación del momento angular, ¿ok? Entonces eso era lo que quería mostrarles en la vida real, les pasé el video para que ustedes mismos lo puedan ver y escuchar. Esto también tiene aplicaciones en la formación del sistema solar, por ejemplo, la formación de estrellas, la formación de planetas. ¿Por qué rota la Tierra, por ejemplo? ¿Sí? ¿De dónde salió esa rotación? ¿Por qué rotan todos los planetas? ¿Por qué rotamos alrededor del Sol? Porque el Sol rota sobre sí mismo. Sí, hay muchas, o sea, todo está rotando todo el tiempo. Y lo más curioso es que si ustedes ven el sistema solar está como en un plano y ese plano
no es el mismo para todos los planetas, pero es casi el mismo. Entonces las partículas, todos los planetas, digamos que aquí está el Sol, entonces aquí está el Sol, casi todos están en un plano rotando alrededor, o sea, eso quiere decir que todos tienen un momento angular, y ese momento angular probablemente se pudo haber conservado dependiendo de la interacción con la galaxia y demás, sino un torque externo desde el principio. Entonces uno viendo el momento angular de las cosas puede deducir el origen también, cómo era al principio la nube de gas. El momento angular también ha servido para entender, por ejemplo, la cuantización de la materia. Entonces uno tiene, por ejemplo, que en los átomos el momento angular está conservado, sí, está cuantizado, está por pedazos cuánticos, no es por pedazos continuos, y eso permite entender los espectros de los átomos y un montón de cosas. O sea, esto realmente es muy, muy, muy fundamental. En el caso, por ejemplo, de una estrella, las estrellas a veces colapsan, y eso le va a pasar a nuestro Sol y le pasa a todas las estrellas. Entonces uno cuando tiene una estrella que sea, por ejemplo, como dicen acá, una que es 5 veces más masiva que el Sol, entonces el core, la parte interna de esa estrella, está hecha principalmente de hierro. Yo no sé si ustedes han pensado en eso o lo han visto, pero al inicio básicamente lo que había era puro hidrógeno en el universo, y eso fue después incluso, porque al principio eran puras partículas elementales que se empezaron después a formar en átomos. Y para que nosotros existamos en este momento acá, ustedes en este momento en su sangre tienen hierro, ustedes tienen oro, ahora, no es que saquen sangre y van a sacar oro, ¿no? Eso es una densidad muy, muy baja la que tienen. Pero para que existan incluso esas pequeñísimas cantidades de oro, de minerales en la Tierra, que tengamos todo ese oro, todo ese hierro en los planetas, en el sistema solar, en los asteroides, para que tengamos todo eso, eso no existía al principio en el universo. Y eso lo fueron creando fueron las estrellas. Las estrellas como funcionan por fusión nuclear, van uniendo los núcleos y van creando elementos cada vez más pesados. Y después estallan. Eso sale por el universo, no sé qué, y eso después empieza a generar, se vuelve la semilla de otros sistemas solares, de otras estrellas. Y tienen que haber pasado, y esta cifra es aproximada, más o menos 3 generaciones de estrellas en el universo para que haya la suficiente cantidad, digamos, de hierro y oro y, bueno, minerales y todo ese tipo de cosas para tener sistemas como los nuestros. Entonces, por eso, pues, digamos, tampoco podemos pensar que haya civilizaciones extraterrestres inteligentes desde hace demasiado tiempo. Tiene que haber pasado un cierto tiempo mínimo en el universo, pero luego de pasado ese tiempo mínimo, pues ya pueden existir muchas civilizaciones inteligentes incluso, porque si ustedes comparan la humanidad como era hace 200 años en tecnología y cómo es ahora, pues imagínense cómo vamos a hacer en 200 años. Eso quiere decir que fácilmente en 1000 años, contando desde ya, nosotros probablemente ya habremos resuelto muchos problemas de energía, de transporte, de nacimientos, porque ya va a tocar pues a los humanos cultivarlos por fuera, porque la cabeza tan grande ya no es compatible con una cadera que se trata de reducir para poder caminar, pero todo eso va a estar resuelto, entonces probablemente vamos a ser muy avanzados. Eso quiere decir, pero digamos 1000 años es algo muy corto en la escala cosmológica. Entonces puede ser que si hacemos contacto con otra raza, esa raza esté muy atrasada respecto a nosotros porque no han pasado sus 1000 años mágicos, o muy adelantada respecto a nosotros porque pues ya pasaron hace rato. Y de pronto el segundo caso es tenaz, porque si quieren algún recurso nuestro, pues vamos a perder porque ellos no van a llegar aquí con láseres y no van a tener forma de langosta ni nada de eso. Van a estar muy avanzados y nuestra tecnología va a ser demasiado primitiva como para poder luchar contra ellos. Pero bueno, todavía no se han podido encontrar porque afortunadamente el universo es muy grande. Incluso la velocidad de la luz es lenta a las escalas del universo. Entonces, pues eso es en cierta forma protección. ¿Ustedes alguna vez, ustedes qué creen? ¿Que sí existe la vida extraterrestre o no? Inteligente. Microbiana, probablemente ya en Marte hay evidencia. Sí, pues Pues, uno nunca sabe, pero tampoco es como sí, pensar que estamos solos en el universo. es como muy, muy especial. Si estamos solos, o sea, estar solos sería más asustador que estar acompañados. Pero la cosa es que ¿será que somos interesantes nosotros para otra raza? ¿Será que hemos hecho contacto? Porque eso de que vengan aquí a llevarse vacas, que vengan aquí a hacer figuras en el trigo, eso es una tontería. Pero pues también es posible. Qué tal preciso nos tocó con extraterrestres avanzados payasos que vienen
a burlarse de nosotros haciendo eso, pues porque somos como hormigas, ¿no? Entonces vienen aquí a dañarnos el hormiguero, a echarnos agua, a jugar con nosotros. Y como dice Juan David, el universo es tan grande, es muy poco probable, o sea, con tantos planetas y tantos sistemas solares que ya se han encontrado muchos planetas en la zona habitable, digamos, suponiendo que la vida se basa igual que nosotros en agua y carbón y ese estilo, pues es poco probable. Lo que pasa es que es tan grande que es difícil que nos encontremos todavía. Pero también es probable que, en mi opinión, es poco probable que una raza avanzada se venga pues aquí a hacer círculos en el trigo y cosas de esas, o armar pirámides y esas vainas. Eso es una bobada. Pero pues nunca falta el payaso, ¿sí? ¿No? Incluso yo creo que va a haber gente payasa dentro de 1000 años. Hay que ver porque hay otras restricciones en una raza elaborada de recursos y pues, quién sabe, pero podrían estar también jugando. Hay un libro, creo que se llama El problema de los tres cuerpos, que habla de una raza precisamente inteligente que nos está vigilando, pero no quiere que progresemos y entonces para jugar con nosotros no se pueden hacer figuras en el trigo ni nada de esas vainas, sino que daña un poquito los experimentos. Entonces cada vez que se va a hacer un experimento, digamos en el LHC para medir y mejorar nuestras teorías físicas, esos manes van y lo modifican internamente ahí, pues mandan partículas que no conocemos y lo modifican y entonces nos dañan los modelos porque salen unos datos que nosotros tratamos de entender, hacemos modelos diferentes, no cómo funciona el universo, sino para adecuarnos a esa evidencia y así es que nos tienen, se burlan de nosotros. Y también puede ser, pero eso jugar como con unas hormigas, ¿sí o no? Somos tan atrasados que puede ser así. En todo caso, las estrellas también, digamos, ustedes son polvo de estrellas, como le dice Carl Sagan. Ustedes, para que existan, están hechos de materiales que vienen del universo hace mucho tiempo. Y las estrellas cuando mueren, pues ellas tienen como un momento angular y están girando sobre sí mismas. Y cuando se reduce su radio, pues su velocidad angular tiene que aumentar. Y de hecho, así es que también se forman a veces, por ejemplo, estrellas de neutrones. Y las estrellas de neutrones son estrellas que serán tan masivas que se colapsaron y básicamente los leptones, los electrones y los protones, yo no sé qué es lo que pasa ahí, pero desaparecieron y quedaron puros neutrones. Entonces es una estrella de neutrones, tiene campos magnéticos gigantescos, pero no tenía tanta masa para volverse un agujero negro. Entonces eso tiene un campo magnético gigantesco, eso rota muy rápido y esa fue la primera vez que pensamos los humanos que habíamos hecho contacto, porque una vez en los proyectos, digamos, de escucha hacia el universo, se encontró pues como un pulso que iba como pum, pum, pum. Y pues un pulso tan regular en el universo es algo muy raro, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran en la casa por ahí en un bosque acampando y pues hay ruidos en el bosque, no sé qué, y de repente empiezan a escuchar un ruido ahí cerca que hace pum, pum, pum. Pues ustedes saben que eso no es un animal tocando tambor ni nada de esas vainas. Y tampoco va a ser un espíritu, es algo que está ahí y que puede ser peligroso. Entonces, cuando se hizo contacto, se pensó que eso era por la regularidad, que era perfecta, digamos. Era contacto con vida extraterrestre, pero al final se encontró que era un pulsar, que era realmente una estrella de neutrones girando y su periodo pues era constante. Entonces, pues cada vez que apuntaba hacia nosotros el campo magnético en su parte más intensa, sentíamos el pum y no era contacto extraterrestre en ese momento. Entonces uno puede calcular, por ejemplo, en estos casos, cuál sería esa nueva velocidad angular aplicando conservación del momento angular, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos están diciendo es, el core de hierro normalmente está rotando, está girando a 9 revoluciones por día y el radio va a disminuir durante el colapso en un factor de 700. Eso quiere decir que el radio 2 va a ser igual al radio 1 que yo tenía originalmente sobre 700. Eso es lo que quiere decir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular del core al final de ese colapso? Eso es lo que nos están preguntando. Asuma que, bueno, aquí hay que hacer varias suposiciones. Asuma que el core de hierro tiene una densidad constante, pues eso realmente no está justificado porque como se va a comprimir, pues esa densidad va a cambiar. Pero entonces las simulaciones demuestran que eso va como una exponencial, no sé qué. Entonces eso al final demuestra que el momento de inercia es proporcional al cuadrado del radio. Entonces más o menos digamos, se mantienen las mismas proporciones. Entonces vamos a suponer eso. Entonces es una esfera que está comprimiéndose, tiene una velocidad angular inicial, que ahí se las dieron, y le preguntan a ustedes cuál es la velocidad angular final. De nuevo, este es un problema que ustedes tienen que hacer aplicando conservación del momentum, y pues tienen que asumir que la masa es la misma, tanto al inicio como al final, que lo único. Y tengan cuidado con que la velocidad angular inicial que les dieron está en revoluciones por día, eso hay que pasarlo a radianes.
Listo, ya les compartí la encuesta para que por favor seleccionen la respuesta correcta. Entonces tienen un minuto desde este momento. Listo, ahora sí un minuto. Tienen que responder. Van 10 personas que han respondido. 15, 10. Profe, ¿me das 10 segundos más, por favor? Sí, quedan 10. Vamos a dejar 20. 10. ¿Cómo va? ¿Sí lo pudiste llenar? No, profe, es que se quedó cargando. Creo que es el internet. No sé si me quedo pensando en la página. Mándame por un chat personal a mí la respuesta que vas a mandar. Ya Ok. mismo. Tienes otros 10 segundos. Voy a cerrar. Listos. ¿Ya me lo enviaste? Sí, profe, por el chat. Listo. Gracias. Perfecto. Entonces, listo. Ya la cerré, ya la descargué, ya la abrí. Entonces ya. Está. ¿Quieren que la resolvamos? Por favor. Entonces, listo. Vamos a resolverla. ¿Qué es lo que aplicamos acá? Como estamos asumiendo que no hay torques externos, entonces vamos a tener conservación del momento angular, como es un cuerpo extendido, entonces vamos a tener que el momento angular inicial, 1, va a ser igual al momento angular final. Entonces tendríamos I1 por omega 1 igual a I2 por omega 2. Como es una esfera, esto implica entonces que tendríamos 2/5, una esfera maciza, ¿no? Por la masa, por el radio 1 al cuadrado, por omega 1, igual a 2/5 por la masa, por el radio 2 al cuadrado, por omega 2. Entonces se nos va el 2/5, se nos va la masa, y entonces omega 2 va a ser igual a omega 1 por R1 al cuadrado sobre R2 al cuadrado. O también lo podemos escribir como omega 2 igual a omega 1 por R1 sobre R2 todo al cuadrado. También nos dijeron que R2 era R1 sobre 700. Se disminuyó un montón, entonces esto sería omega 1 por R1 sobre R1 sobre 700. Entonces se me va esto con esto y el 700 sube y nos va a quedar entonces que el resultado es 700 al cuadrado por omega 1. Antes de seguir y meterle valores, observen por favor que es impresionante, o sea, estamos multiplicando por 700 al cuadrado, eso es 49, 4 ceros, 490.000. La velocidad angular final es 490.000 veces más grande que la velocidad angular inicial. Es impresionante la rapidez a la que empieza a rotar ese cuerpo, que sigue siendo un cuerpo grande, aunque se haya achicado tanto. Y bueno, entonces aquí será simplemente reemplazar. Estos son 9 revoluciones por día y la mayoría que lo hizo mal, en este problema casi todos se equivocaron, pocos lo hicieron bien. Se equivocaron, yo creo que fue en esta parte. Esto es revoluciones por día. Entonces toca transformar. Una revolución son 2pi radianes y pueden hacer el cálculo para ver cuántos segundos hay en un día. En un día yo tengo 24 por 3.600 segundos, o sea, 86.400 segundos. Y con eso pues se me va día con día, revolución con revolución y me queda radianes por segundo. Y pues ahí sale la respuesta apropiada. Que era, que era 320. 300 algo, sí, exactamente. 300, 300 y pucho radianes por segundo. Si lo dividimos por pi, eso nos está dando el orden de 100 revoluciones por segundo. Esa vaina gigantesca rota 100 veces por segundo. Una cosa, una bola de hierro. Es impresionante eso. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este Profe, señor? eh, pues para saber qué tan, pues, es que no sé cómo formularlo. El tema del torque, es que, espérate, un momento. Que el torque neto es cero, como uno, pues es que me pierdo un poquito. Pues Claro. cuando estabas haciendo la formulación. En la formulación del problema normalmente a ti te dicen eso, si digamos si no se puede decir explícitamente. Aquí como te están hablando simplemente de una estrella que está ahí sola, pues lo que quiere decir eso es que básicamente no hay fuerzas externas y si no hay fuerzas externas pues no hay torques externos. En el caso por ejemplo de la patinadora,
La patinadora pues obviamente tiene sus patines sobre hielo, ¿cierto? Entonces no hay fricción. La patinadora también tiene su fuerza de gravedad en el centro de gravedad, mg, pero precisamente esa fuerza de gravedad no hace torque respecto a su centro de masa. Entonces, porque pasa por ahí, no tiene brazo. Entonces no hay torque de la gravedad. No hay torque externo porque no hay fricción. Entonces, como no hay torques externos en general, la gravedad no hace torque, ni hay fricción que haga torque, entonces todo tu torque externo es nulo y por lo tanto se conserva el momento angular. Entonces lo que tú tienes que ver es eso, que no haya torques externos totales. Te lo dice el problema o tú lo puedes deducir de las condiciones. Si hubiera, por ejemplo, fricción con el suelo, pues ya tendríamos una fuerza de fricción que cuando ella trate de desplazarse hacia allá, le va a generar una fricción hacia acá. Y mira que esa fricción hacia acá, esta F, sí produce un torque respecto al centro de masa. ¿Sí ves? Hay un brazo y hay una F y sí produce un torque y entonces ahí ya no se conservaría el momento angular y tendríamos que hacerlo es por impulso. ¿Ok? Ya, perfecto, sí. Gracias, profe. Muy bien, gracias por la pregunta. Aquí hay más ejemplos. Entonces tenemos ahí una cucaracha que está caminando y cambiando la distribución de masa de ese sistema. Pues si la cucaracha está como hacia el borde, el sistema total tiene un momento de inercia diferente a que si la cucaracha se va acercando hacia el centro. ¿Listo? Está caminando sobre un disco y todo eso está rotando con una velocidad angular omega sub i. El momento angular del sistema no cambia debido a que no hay torque externo. Ya nos lo dijeron. ¿Listo, Juan Manuel? Entonces aquí nos dijeron, entonces listo, aceptémoslo, no cambia. Entonces, ¿dónde está la pregunta? Pues aquí no hay pregunta, realmente faltan como datos, pero la pregunta puede ser, por ejemplo, si la cucaracha estaba acá al inicio y luego caminó, no sé, y llegó hasta acá, a la mitad, ¿cuánto es la nueva velocidad angular? ¿Listo? Entonces la cucaracha caminó y llegó hasta allá. Como no hay torques externos, el momento angular se debe conservar. Entonces otra vez tendríamos I1 total, perdón, I1 no. L1 total igual a L2 total. El inicio y el final. ¿Cómo haríamos para calcular el momento angular inicial? Entonces sería, el momento angular inicial sería el momento angular que tiene el disco, que es I del disco por omega a la que están rotando, omega inicial, omega 1, más I de la cucaracha por el omega también que están rotando. Los dos están rotando a la misma velocidad angular. Ese es el momento angular total inicial. Y el momento angular final, pues va a ser el I del disco por la omega final a la que estaría rotando, más el I de la cucaracha por el omega final de la cucaracha, que es el mismo del disco. Entonces, si queremos calcular el segundo, la segunda velocidad angular, tendríamos lo siguiente. Yo voy a factorizar al lado izquierdo de esto, I del disco más I de la cucaracha. Y ojo porque el I de la cucaracha aquí cambió. El I del disco no cambió de movimiento, pero la cucaracha sí porque ya se movió. Entonces cambió su distancia al eje. Esto sería igual a omega 2 por I del disco más I de la cucaracha. Y entonces tendríamos que el omega 2 va a ser igual a omega 1 por I del disco más I de la cucaracha al inicio sobre I del disco más I de la cucaracha final. Y para ponerle más valores, el I del disco, bueno, yo no me acuerdo cuánto es, lo vamos a dejar como I del disco más, y el de la cucaracha al inicio sería la masa de la cucaracha por su distancia al eje de rotación, porque es una partícula puntual, simplemente m por r al cuadrado, donde r es el radio, sobre I del disco, que no cambió, hay que buscarlo en las tablas, más la masa de la cucaracha, pero ahora, en el punto final, está la parte final, la cucaracha está a la mitad de la distancia, a la mitad del radio. Esto sería r medios al cuadrado. Y pues con eso ya podemos encontrar omega 2 teniendo omega 1 y teniendo la geometría del problema. Entonces así es como haríamos este ejercicio, pero pues no lo podemos resolver porque no nos dieron el omega inicial, entonces pues no podemos calcular el omega final, ni nos dieron el radio. Bueno, yo no se los di, no lo anoté. Entonces, de nuevo, pura conservación del momento angular. ¿Por qué? Porque nos dijeron que no había torque externo. También lo podemos aplicar a colisiones, y de hecho este va a ser uno de los laboratorios que les va a mandar ya, yo creo que esta misma tarde, que es que ustedes van a analizar colisiones donde solamente hay momento lineal, que son, digamos, colisiones entre carros, y una colisión que es con momento angular, porque aquí la cosa va a rotar. Entonces, este es un ejemplo muy típico de lo que se les va a preguntar a ustedes que se supone que pueden resolver
de este tipo de colisiones. Y entonces yo lo voy a hacer completo para que ustedes puedan ver cómo se hace la solución. Hay más ejemplos ahí con un video, ustedes van a tener que analizar precisamente este video. Bueno, este video exactamente no, pero en este video a ustedes se les explica cómo hacerlo ya en la realidad con la gravedad y todo ese tipo de cosas, pero es muy parecido a lo que vemos acá. Entonces, lo que estamos viendo acá es, primero hay una puerta, estamos viéndola desde arriba. Esa puerta está atada a una bisagra, ya en la parte, ustedes ven la parte superior, nosotros estamos viendo por encima de la puerta. La puerta tiene 1 metro de ancho, es como una tabla, y la masa es de 15 kilogramos. ¿Listo? Tiene unas bisagras en el costado de modo que puede girar sin fricción sobre ese eje. Les echaron aceite para que no haya fricción. La puerta no está asegurada, eso quiere decir que no tiene llave puesta. El policía dispara una bala de 10 gramos con esa rapidez en el centro de la puerta. Entonces, por eso aparece que la distancia respecto a la bisagra de la bala, donde va a entrar, es de 0.5. En dirección perpendicular al plano de la puerta, así como se ve. La pregunta es, la bala queda pegada, eso es una colisión inelástica, pero pilas porque, pues, aquí tendríamos que redefinir el coeficiente de restitución porque ahora hay que tener en cuenta lo angular. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, la bala queda metida ahí y nos preguntan es calcular la rapidez de la puerta justo después de que la bala se incrusta. No por allá al final, sino justo después. O sea, ocurre una colisión, la bala se incrusta y eso va a empezar a rotar. Y pues si se conserva la energía cinética, pues obviamente no, porque quedaron pegados, es una colisión completamente inelástica. Entonces lo vamos a calcular. Y aquí la clave es, pues, digamos, ustedes quisieran aplicar conservación del momento angular. Pero para que se aplique la conservación del momento angular, no debe haber torques externos. Entonces, ¿dónde separarían ustedes, primero que todo? ¿Dónde separarían para poder calcular pues rotaciones y todo ese tipo de cosas? ¿Qué sistema de coordenadas utilizarían? Por ejemplo, separarían aquí arriba, o acá, o acá. ¿Dónde? Al ¿Al final te refieres a este final de arriba o a este final de abajo? final de abajo. Final de abajo. Listo. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? Porque pues si finalmente es un origen, no pasa nada. Y finalmente respecto a ese origen, esta bala pues va a tener un momento angular, también así como hicimos al puro inicio de la clase. Y puedo calcular como esas cosas. ¿Por qué no? Porque mira que la puerta va a rotar respecto a la bisagra. Entonces tu eje se estaría como moviendo. Tendrías que calcular este movimiento y es como más complicado. Y hay otra cosa. Si yo pinto la puerta así, si yo la miro de lado, la bala se va a incrustar aquí en la mitad, ¿listo? Aquí tenemos nuestras bisagras. Y si yo hago un diagrama de fuerza sobre la puerta, mira que respecto al centro de gravedad de la puerta, estas barras tienen que estar haciendo algún tipo de fuerza normal porque eso es lo que está sosteniendo a mi puerta. Y entonces eso estaría haciendo un torque. Pero ese torque está balanceado también con el torque, digamos, que estamos haciendo aquí de la gravedad respecto a las bisagras y nos volvemos un rollo si yo me paro en este sitio, que es lo que, digamos, pararse en el borde. Cualquiera de estos sitios es este de acá abajo. Entonces va a tener un montón de torques, de cosas que no conozco. Entonces la forma, digamos, en la que uno puede pensar anular esto lo más fácil posible es pararse ya sea como en esta zona, que anularía esas interacciones con las bisagras, o como en esta zona, que anularía lo de la gravedad, pero nos queda lo de las bisagras. Como nuestro cuerpo va a rotar en esta dirección, entonces la gravedad nos está ayudando a que rote en esa dirección. La gravedad lo que tiende a hacer es que rote así, pero las bisagras lo están contrarrestando. Entonces digamos que esta no me sirve, esta no cancelaría un torque que no tiene nada que ver. Entonces yo realmente lo que escogería sería pararme aquí en las bisagras. Porque como va a rotar de esa manera, yo cancelo ese torque que podría estar ayudando en esa dirección, me quito esas fuerzas desconocidas y esa es la gran ventaja de poder escoger, digamos, dónde nos paramos. Entonces, si te queda claro, un poco más claro por qué es preferible parar. Más o menos, pues sí, pero pues hay Ahí lo mucho, vamos a... mucho ahí lo vamos- contexto que, Señor. no, que es mucho contexto que digerir. Exacto, hay que analizarlo. Y eso es lo que se hace cuando ustedes hacen ejercicios. Tienen que empezar a aprender a hacer estos análisis. Entonces, básicamente, digamos, ¿cuál es el objetivo? Yo me paro ahí para anular cualquier torque de las bisagras, ¿listo? Porque esas son fuerzas externas que son más difíciles de calcular, ¿entendido? Es por eso que me paro ahí. Entonces, cuando yo me paro ahí, ya sé desde dónde voy a medir todo,
ya sé que mi cuerpo va a girar de esa manera respecto a ese punto de rotación, es que además me paro ahí porque ese es el eje de rotación, esa es la otra, que también de pronto puede ser más sencillo. Básicamente mi eje de rotación pues va a ser respecto a las bisagras, ¿cierto? Va a ser esta línea recta, pues entonces yo pongo ahí mi origen, para que coincida mi origen con el eje de rotación, ¿listo? Entonces de pronto lo puedes ver así respecto a que giran, entonces me paro ahí. Y ahora sí, como no hay torques externos en esta dirección, porque la gravedad está haciendo un torque en otra dirección, porque esta fuerza respecto a este origen haría que rotara de esta manera, entonces no me interesa, pues como no hay torque se conserva el momento angular. Entonces yo escribo momento angular inicial total igual a momento angular final total. Y vamos a calcularlo. Entonces el inicial, ¿cuánto sería? Entonces al inicio la puerta está quieta, ella no contribuye, pero la bala se mueve. Entonces voy a calcular el momento angular de la bala. ¿Cómo calcularían ustedes el momento angular de la bala? Teniendo en cuenta que la bala, digamos, tendría esta R. ¿Ustedes cuál utilizarían? Si la bala es como un punto. ¿El R por P perpendicular o el I por omega? ¿Cuál de los dos? No hay un punto perpendicular. ¿Cómo? Si hay algún punto perpendicular en cuanto... Claro, digamos que tú tienes que tu velocidad va hacia la derecha y mira que entonces tú vas a poder calcular un R perpendicular que sería este, ¿cierto? Este es el R perpendicular. Entonces sería mucho más fácil. ¿Por qué I por omega no es fácil? El I es fácil, simplemente masa por distancia al cuadrado, pero es que el omega está cambiando porque miren que eso es una línea recta, entonces el radio cambia y eso quiere decir que el omega respecto a las bisagras va cambiando. Es mucho más difícil el I por omega. ¿Se acuerdan lo que les dije como el tip al inicio? Cuando son puntuales, es mejor utilizar la de R perpendicular por P o P por R perpendicular cuando son puntuales. Entonces lo vamos a hacer acá. Aquí lo que vamos a hacer es R perpendicular por P va a ser igual. Y cuando ya todo esto está girando, ahora sí nuestra bala está rotando. Y como ahora sí está rotando en un círculo de radio constante, ahí sí va a ser más fácil y por omega. Ustedes escogen. Pero es que acá, al principio, en esta condición, tenemos un problema y es que como el radio, digamos, esta distancia está cambiando en cada posición, el omega también está cambiando. Yo no estoy recorriendo esos ángulos de la misma manera. Entonces es mucho más complicado. Por eso es que yo utilizo el que a mí me sirva, el que sea más fácil. Todos son iguales, pero hay diferentes formas de hacerlo. Entonces al principio lo hago como R perpendicular por P, y al final sería el I de la bala por el omega final, porque es que yo al final estoy interesado en ese omega, más el I de la puerta, pues por el mismo omega final, porque ellos quedaron unidos, entonces giran con la misma rapidez. Entonces esto sería I de la bala más el I de la puerta por el omega final. Yo les quiero recalcar de nuevo que es que ustedes escojan la forma que sea más sencilla. Todas son iguales, pero son más fáciles algunas que otras. Entonces, bueno, ¿cuánto es el R perpendicular en este problema? 0,5. 0,5, muy bien. Esta distancia respecto a la más cercana, la bisagra. 0,5. ¿Cuál es el P de la bala? Sería 10 gramos, que sería 0,01 kilogramos, por su velocidad, que es 400 metros por segundo. ¿Listo? Aquí están los 400 y aquí está la masa. Entonces, este es mi momento angular inicial. ¿Y qué signo tiene ese momento angular inicial? Háganle el R cruz P, a ver, el signo para dónde les da. ¿Se recuerdan que por defecto, si no nos dicen, tomamos positivo saliendo? Profe, ¿cuál es P? Recuerda que P es M por V. Y eso es lo que quiere decir. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Y eso es lo que quiere decir es que P va en la misma dirección de la velocidad. Entonces a ti te dicen que la velocidad de la bala va en esta dirección hacia la derecha. ¿El P hacia dónde irá? En la misma dirección. ¿Sí, Juan Manuel? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, ¿qué signo les da ese momento angular de la bala al inicio? Negativo. A mí me da positivo, R cruz P. A ver, voy a hacerlo yo. Pongo mi dedo índice en la dirección de R. Entonces quedan en una diagonal hacia la izquierda. ¿Sí? Este es mi R. Y pongo mi dedo corazón en la dirección del P. O sea, lo tengo que poner básicamente, pues apuntando en esta dirección, ¿sí? Que es la perpendicular. Y a mí me queda el pulgar hacia arriba. Ayúdenme los demás. ¿Cómo les está dando? Positivo. Positivo. Positivo, ¿cierto? Juan Manuel.
Hagámoslo otra vez. Pon el dedo índice en la dirección del R, a ver. Sí, ¿Ya es lo que pusiste? está, sí, es que está tomando el R del aporte. No, vale. Ah, listo, listo. Bueno, y en el otro caso, estos momentos angulares también van a ser positivos porque si ustedes observan la forma en que está rotando, entonces como ya está rotando, ya es fácil, ustedes simplemente cierran sus dedos en la dirección que está rotando y eso les va a dar el dedo pulgar hacia arriba. Entonces, bueno, esto ya está bien así en los signos y esto nos va a quedar el I de la bala y el D de la bala en el segundo caso, como la bala está aquí embebida, voy a borrar ya todo ese montón de tachones, como la bala ya está aquí embebida, el I de la bala pues es fácil, es simplemente la masa de la bala que es 0.01 por la distancia de la bala al cuadrado. ¿Se acuerdan el momento de inercia de un cuerpo puntual? Esto sería 0.5 al cuadrado más el I de la puerta. Entonces la puerta ya sabemos que es una cosa rectangular y entonces tendríamos que ir a mirar en las tablas cuál es el momento de inercia de una puerta de un rectángulo que rota alrededor de uno de sus bordes. Entonces pues eso se reemplaza, eso va a depender del ancho y del alto, seguramente. De pronto solamente va a depender de esa distancia, este W, este ancho, se reemplaza. Y miren que quedaron puros números por omega F y ya podemos despejar omega F. Entonces ustedes tienen que buscar en la tabla eso, el momento de inercia de la puerta. Y así lo hacemos. Entonces, el objetivo de este problema es mostrarles cómo aplicar la conservación de momento en una colisión, en el momento angular, pero además que vean que deben, digamos, tener esa habilidad de escoger cuál expresión es la que me sirve más en mi caso dado, pues para poder yo calcular apropiadamente las cosas fácilmente. ¿Y por qué? Yo no sé, de pronto voy a ser repetitivo y discúlpenme, pero pues, es por su bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo acá, en este caso, no utilizo I por omega? Porque resulta que como el R está cambiando, el ángulo que yo estoy recorriendo, este ángulo, se está recorriendo de una manera que no es uniforme. Entonces el omega no es uniforme, ¿sí? Y va a depender del ángulo que yo tenga. Entonces voy a depender del ángulo. Me va a complicar la vida un montón. En cambio, si lo hago así, R perpendicular por P, ¿listo? Muy sencillo. No es que esté mal, pero es un complica hacerlo de la otra manera. Y este va a ser el secreto para que ustedes hagan bien sus problemas y cortos, o los hagan bien, que es lo que espero siempre, pero muy largos. ¿Ok? Les recomiendo mucho que vean, que utilicen la presentación y que abran este link y el link de Flipping Physics, porque esto va a ser parte del laboratorio que tienen que hacer. Entonces, si lo analizan, si ven esos videos, ahí va a estar la explicación básicamente de lo que hay que hacer, y entonces va a ser mucho más sencillo todo. Y con esto terminamos la clase. Hoy como no hicimos una pausa, entonces la acabo 5 minutos antes para que puedan descansar un poquito antes de que empiecen de pronto otra cosa. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta, pues bienvenida. Entonces, bienvenida a la pregunta, o si no, pues ya se pueden retirar si lo desean. ¿Alguna pregunta, Una pregunta rápida. señor? En cuanto al impulso de la puerta, pues sí, si la longitud que tomamos es la mitad de la longitud o la puerta completa. Pues ahí ya tú tienes que mirar es en las tablas cuando te digan esto, cuál es el momento angular perdón, cuál es el momento de inercia de algo que rota alrededor de un eje, de un rectángulo que rota alrededor de un eje en un borde. Mira que yo lo tomé para el momento angular, no para el impulso. Dije que el momento angular de la puerta era esto, y P por omega F, entonces realmente tu problema se reduce a esto. Mm, digamos que tú a ti aquí no tienes que ponerte a pensar si la divides en pedazos o si va por la mitad o algo así, porque pues aquí el problema ya se redujo simplemente a calcular cuál es el momento de inercia de un rectángulo que rota alrededor de un borde, y ya. Lo buscas en la tabla y listo, ya lo reemplazaste. Si estuvieras tratando de utilizar un R cruz P, pues vas a tener muchos problemas, pues porque no sabes cuál es el R, cuál es el pedazo de masa representativo, o cojo el centro de masa, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces ahí vas a tener un montón de problemas. Entonces por eso es que primero, como es un cuerpo extendido, por eso utilizamos esta forma, porque es fácil.
Y pues el problema se reduce simplemente a mirar en las tablas. En las tablas que yo les pasé o en las que están en los libros o que están en Wikipedia, en las tablas está eso. ¿Cuánto es el momento de inercia de un rectángulo alrededor de su borde o alrededor de su centro? O si te sale alrededor del centro, tienes que utilizar el teorema de los ejes paralelos para calcularlo alrededor del borde. Así sería, digamos, como también otra forma de pronto de resolverlo. Pero digamos, el problema ahorita ya es simplemente el momento de inercia que está en las tablas y ya. No tienes que pensar mucho más. No sé si entendí bien tu pregunta, te lo confieso. No, pero sí, no. Sino que lo que te pregunté es, en el momento que pues, sepamos cuál es Momento de inercia. el momento de inercia que vamos a usar, ¿tenemos que usar la longitud completa de la puerta o la Ah, mitad? ya. Pues no. Ahí te va a salir, digamos, en la tabla te van a decir, si usted tiene un rectángulo cuyo ancho es A y cuyo altura es B, y está rotando alrededor de este eje, entonces ahí te van a decir, el momento de inercia es igual, mira, esto me lo voy a inventar, masa por A al cuadrado más B al cuadrado sobre 2, digamos. Entonces ahí ya, si te sale así, me lo estoy inventando, ojo, esto es mentira. Si te sale algo así, entonces pues A sería toda la longitud y B sería toda la altura. O sea, ya depende de lo que tú encuentres. Pero si te dice que es m por a medios al cuadrado, pues entonces es toda esta longitud sobre 2, que es lo que tú dices como por la mitad. Pero es que ya depende del valor exacto. Entonces aquí te dieron las dimensiones y pues tú vas a mirar que, mira que de hecho te están dando simplemente la masa y te están dando el ancho, ¿sí? De 1 metro. Entonces es probable que el momento de inercia solamente dependa de A. Pero entonces utilizas el A completo, pero ya reemplazándolo correctamente en la fórmula que encuentras. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, gracias, profe. Listo. Bueno, hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, éxitos.